Dieron las 9 y empecé a preocuparme. Tenía horas sin saber de mi esposa. Quise llamarla muchas veces, pero el número seguía fuera de servicio. Ella no era así. Siempre estaba disponible por teléfono, incluso si se retrasaba por el trabajo. Le llamé a sus amigos y a sus papás para preguntarles si había pasado a visitarlos, pero me dijeron que no. Mi esposa, Marta, trabajaba como agente de bienes raíces. Es una mujer emprendedora y muy dedicada a su trabajo. Por lo tanto, no suelo sorprenderme cuando a veces pierde la noción del tiempo. Se emocionó cuando me habló de una casa en venta que había salido al mercado hoy y se fue rápido para ir a ver el lugar. Y desde entonces no he sabido nada de ella. Pensé que a lo mejor se había quedado sin batería, así que fui a abrir su laptop para revisar sus citas. Por lo general, ella es muy meticulosa con los detalles. Siempre anota el nombre del cliente, la hora de la cita y la dirección de la casa que va a visitar. Pero no encontré ningún registro en su nueva agenda. La verdad se me hizo raro. Por alguna razón sentí que debía revisar su Facebook. Luego hice clic en Facebook Marketplace y pude ver que había iniciado una conversación por chat sobre una casa en venta en un lugar que estaba más o menos a unos 50 kilómetros de la casa. La foto del inmueble mostraba uno de esos viejos y tradicionales bungalows que aún lograban resistir el paso del tiempo. Al ver la cantidad de plantas y arbustos crecidos en la propiedad, estaba claro que el lugar no estaba muy bien cuidado. Incluso me dio una sensación un poco escalofriante. Pero la propiedad era enorme y seguro estaba muy cara. No me extrañaba que Marta estuviera tan emocionada en todo el día. La persona del otro lado del chat había dado su número de teléfono y una dirección de contacto. Quise llamar a ese número, pero estaba fuera de servicio. También intenté por chat, pero nadie me contestó. Anoté la dirección de la propiedad en un trozo de papel y esperé un par de horas. Dieron las 11, así que decidí ir a presentar una denuncia a la estación de policía. Y empecé a temer lo peor. La policía fue comprensiva con mi situación. Había llevado la laptop de Marta conmigo a la estación. La abrí frente al comisario para mostrarle los detalles de la casa en venta. Pero ya no estaba. No encontraba el anuncio por ningún lado. Era muy extraño. Acababa de verlo hace una hora. El oficial empezó a mirarme medio sospechoso. Luego recordé el trozo de papel en el que había escrito la dirección. Lo saqué de mi bolsillo y se lo mostré. Dijo que iban a ir a ver la propiedad y les pregunté si podía acompañarlos. Me dijo que sí. Me subieron a la parte de atrás de la patrulla. De repente, muchos pensamientos empezaron a pasar por mi mente. Pensaba lo peor. ¿Voy a poder encontrar a Marta? ¿Estará a salvo? ¿Y si la secuestraron? En un momento, incluso comencé a pensar si me estaba engañando. En ese momento sentí pena por mí. Llegamos a la dirección indicada en el papel, pero no había ningún bungalow en los alrededores. Lo único que había era una hilera de casas, lo cual era muy común en las zonas suburbanas. Ya saben, la típica casa con un pequeño jardín y una cerca blanca de madera. Es lo único que podía ver. Filas y filas de esas casas que representan a la típica familia suburbana estadounidense. Contactamos a algunos vecinos de la zona para preguntarles del bungalow, pero dijeron que no existía. El oficial incluso se comunicó con la policía local de la zona y todos dijeron que la dirección era un error. Finalmente decidimos regresar a la estación. Un par de agentes me lanzaban miradas extrañas durante el viaje. Seguramente ahora pensaban que yo era sospechoso. No podía culparlos. El comisario decidió dejarme frente a mi casa. Seguro quería verificar dónde vivía. Se bajó de la patrulla y me dijo: voy a regresar mañana para ver cómo sigue. Y respecto a su auto, un compañero lo va a traer mañana. No se preocupe, vamos a encontrar a su esposa. Le dije que sí. Abrí la puerta de mi departamento, entré y volteé a ver el reloj. Eran las 4 de la mañana. Me sentía muy cansado de tanta preocupación. Me recosté en la cama e inmediatamente me quedé dormido. De repente me desperté llevándome el susto de mi vida. Mi esposa, Marta, estaba sentada en un sillón justo al lado de la cama, viéndome. Me levanté y le dije:
Marta, ¿se puede saber dónde carajos te metiste? Estaba muy preocupado por ti. Me abrazó con fuerza y me respondió: Tuve un día muy pesado. ¿Y por qué no me despertaste cuando llegaste a la casa? Oye, ¿y qué le pasó a tu teléfono? Te estuve llamando todo el día y no me contestabas. Le reclamé enojado. Perdón, mi amor. No quería despertarte, te veías cansado. Creo que perdí mi teléfono. Llevo buscándolo todo el día. Me respondió. Seguía enojado con ella, pero me sentí aliviado de verla. Todo lo demás podía esperar. ¿Ya comiste algo? Ven, vamos a desayunar, le dije. Asintió y cruzamos la sala de estar para ir a la cocina. En ese instante, el timbre empezó a sonar. Abrí la puerta y vi al oficial de policía parado. Buenos días, oficial. Gracias por venir, le dije. Mi esposa ya está aquí. Ella estaba parada justo atrás de mí. Me hice a un lado de la puerta para que la pudiera ver. Volteó hacia adentro y luego me volteó a ver. No veo a nadie ahí aparte de usted, respondió. Marta caminó hacia la entrada y se presentó. Pero el policía se me quedó viendo fijamente. Señor, Marta quiere saludarlo. Pude ver su rostro. Estaba enojado. ¿Esto es una especie de broma, señor?, me preguntó. Mire, le di el beneficio de la duda ayer que fue a la estación de policía, pero ahora creo que se está burlando de mí, señor. Al menos quisiera saber si es verdad que tiene esposa, o si está haciendo todo esto porque quiere atención y no tiene nada mejor que hacer. Tanto Marta como yo nos vimos desconcertados al escuchar al oficial hablar así. Sacó su arma y me apuntó. «Para atrás», ordenó. Caminé hacia la sala de estar con las manos arriba. Luego comenzó a registrar habitación por habitación. Vio varias fotos, incluidas las de nuestra boda. Hasta le mostré nuestra acta de matrimonio. Finalmente me dijo: «Ok, Jimmy, le creo». Me sentí un poco aliviado. Entonces, ¿qué le hizo a su esposa? ¿Se aburrió de su matrimonio? Tanto Marta como yo comenzamos a protestar. Nos interrumpió. «Cállense, vienen conmigo a la estación». Subí a la parte de atrás de la patrulla. Marta se sentó a mi lado y se veía muy triste. Me agarró de la mano y me apretó. Por primera vez comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿La persona sentada a mi lado de verdad era Marta? ¿Será real? ¿O estoy viendo algún tipo de fantasma? De repente me sentí muy deprimido y delirante. Mientras el oficial iba al volante, comencé a pensar si tenía alguna intención detrás. ¿Se estaba burlando de mí? ¿Qué carajos estaba pasando? Cuando llegamos a la estación, se repitió el mismo patrón. Ninguno de los otros policías podía ver a mi esposa, y no pasó mucho tiempo para que eso se convirtiera en un interrogatorio. Me preguntaron de mí y de mi esposa, de mi vida profesional o si estaba bajo algún tipo de medicación. De verdad, me estaba estresando muchísimo. Justo en ese momento, el oficial recibió una llamada y contestó. Habló por teléfono durante unos minutos. Me miraba de vez en cuando como si me estuviera juzgando. Eso todavía me puso más nervioso. Cuando colgó, me dijo: «Acompáñeme, por favor». Me subí a una patrulla y fuimos a otro lugar. Cuando llegamos, vi una zona llena de actividad. Era un lugar apartado de la ciudad, pero el área había sido acordonada por la policía. La prensa estaba esperando a distancia. Parecía la escena de un crimen. El oficial me escoltó y me llevó hasta la escena. Marta venía justo atrás de mí. Mientras me acercaba, mi corazón me empezaba a palpitar rápido. Y de repente, vi a mi esposa tendida. La habían apuñalado y se había desangrado en el suelo. Caí de rodillas y sentí un vacío en el estómago. Se me empezaron a rodar las lágrimas y luego vi a Marta arrodillarse frente a su propio cuerpo. Se había dado cuenta de todo. Me vio conmocionada. De repente, todos los eventos de las últimas horas comenzaron a tener sentido para ella. El policía se acercó y me ordenó:
Jimmy, póngase de pie. Dé la vuelta con las manos en la espalda. Hice lo que me dijeron, y un agente se acercó para esposarme. Marta se levantó y comenzó a agitar las manos frente al policía, suplicando por mi inocencia, pero nadie podía escucharla ni verla. Empezó a llorar mientras me escoltaban a la patrulla. Ahora yo era el principal sospechoso, y ella se quedó parada afuera, indefensa, mientras la patrulla se alejaba. ¿Alguna vez los ha traicionado la persona en que más confiaban? A mí sí, y aunque esa traición casi me cuesta la vida, admito que hoy volvería a caer en esa trampa. Sin importar lo bien que conozcas a alguien, siempre ocultan un oscuro secreto. Hoy les voy a contar cómo descubrí el secreto de esa persona y cómo aquello fue casi lo último que descubrí en mi vida. Todo comenzó en Facebook. Ya saben, la red social que aunque hoy solo la usan ancianos, en ese entonces era más popular que nunca. Yo era alguien muy popular. Mi papá me decía que era un encanto natural que él también tenía. Y no podía negarlo, ya que todos los hombres querían ser mis amigos y las mujeres querían salir conmigo. Bueno, siento que ninguno de ellos era realmente mi amigo. Ninguno, excepto Andrew. Él era diferente a mí. Apenas si tenía 80 amigos en Facebook, mientras yo tenía página de fans hecha por mis compañeras de la escuela. En persona solo lo conocían por juntarse conmigo. Muchas personas me decían que él me tenía envidia, que me alejara de él, pero no entendía nuestra amistad. Él era quien siempre me apoyaba sin importar lo popular que fuera. Era un amigo de verdad. Todo iba bien con él hasta que un día comencé a recibir mensajes donde me amenazaban por Facebook. Los mensajes me llegaban todos los viernes a las 9 de la noche y decían que algo horrible me iba a pasar. Esta persona me enviaba mensajes diciendo que me iba a hacer cosas horribles y lo que más me daba miedo era que parecía saber todo de mí, mi casa, lo que me gustaba y lo que no, mis horarios, todo. Quise bloquearlo, pero fue inútil, porque para el siguiente viernes siempre se hacía otra cuenta. Cuando le conté esto, mi papá me dijo que de seguro era Andrew. ¿Quién más sabía tanto de mí? Me costaba creerlo, pero aunque no quería admitirlo, tenía razón. En ese momento no sabía cómo enfrentarlo o cómo preguntarle si era él. Hasta que mi papá tuvo una muy buena idea. ¿Por qué no lo invitas a la casa a dormir? Que llegue a las 9 de la noche y yo me voy a fijar si está en su celular o no. Este acosador no se había saltado ni un solo viernes. Ese mismo día lo invité y para mi sorpresa aceptó. Poco sabía que este era el peor error que podía cometer y que al invitarlo a mi casa había caído directo en la trampa de un psicópata. El día transcurrió con normalidad. Jugamos videojuegos, vimos Under My Conditions y hablamos de nuestros compañeros. Lo veía normal. No se veía asustado ni que tuviera intenciones de hacerme algo. Cuando dieron las 9, todo cambió. Empecé a notarlo muy nervioso e impaciente. Revisaba su celular. Sin embargo, yo no recibía el típico mensaje del acosador en Facebook. ¿Tenía razón mi papá? De repente, Andrew me pidió ir al baño muy nervioso. Y para sorpresa de nadie, en ese momento empezaron a llegarme los mensajes del acosador. Esperé a que Andrew regresara para poder enfrentarlo, pero no regresó. Antes de que mi amigo llegara, se apagaron las luces de la casa. Esto no podía ser coincidencia. Hasta este punto, pensé que todo lo que Andrew haría sería amenazarme. Pero ahí me di cuenta de que las cosas podían ponerse peor. Tal vez las amenazas eran reales. Tal vez quería matarme. Quise correr hacia la habitación de mi papá, quien seguro se había quedado dormido, pero de repente alguien chocó contra mí. Estaba completamente a oscuras y no podía ver nada, pero sentí cómo las manos frías de esta persona me apretaban el cuello. Nunca me imaginé que Andrew pudiera ser tan fuerte. No podía soltarme. Le di un golpe en la cabeza y cuando me puse de pie para seguir peleando, no le pude ver la cara. Pero en vez de eso, vi una horrible máscara blanca y en su mano algo brillaba. Era un enorme cuchillo de cacería. Esto era más grave de lo que pensé. Corrí a mi cuarto gritando, pidiéndole ayuda a mi papá. Pude encerrarme justo antes de que me alcanzara y después de darle unas cuantas patadas a la puerta, Andrew se rindió y se fue. Bloqueé la puerta con un mueble y me escapé por la ventana. Corrí a casa de mi vecino para contarles todo y unos momentos después llegó la policía.
Cuando entramos a la casa, Andrew ya no estaba. Solo mi papá estaba ahí, quien nos dijo que había tenido un forcejeo con mi amigo, pero que éste pudo escapar. La noche aún no terminaba. Andrew seguía allá afuera, merodeando mi casa. Cuando regresamos a rendir nuestra declaración en la comisaría, volvimos a casa y seguía vacía. Fui al baño y mi papá fue a checar que todo estuviera en orden. Y ahí lo vi. Era el celular de Andrew. Se le había caído. Revisé su Facebook para verificar que él hubiera escrito los mensajes y casi pegó un grito. Al revisar su bandeja de entrada, vi que él no era el que mandaba los mensajes. A él también se los estaban enviando. Por eso se había puesto tan nervioso. Porque alguien le dijo que lo iban a matar ese mismo día. Entonces, Andrew no era el acosador. ¿Pero quién era? Hijo, ¿todo está bien? No puede ser. La única persona que me conocía también, además de Andrew, era mi papá. Todo empezaba a tener sentido ahora. Mi papá había sugerido que Andrew fuera a la casa, y se supone que él ahuyentó al acosador. Hijo, te estoy viendo por la cerradura de la puerta. ¿De quién es ese celular? De repente los golpes en la puerta se hicieron cada vez más fuertes. ¡Abre la puerta! ¡Ya! ¡No estoy jugando! Muerto de miedo caí al suelo y llamé a la policía. Les dije que el acosador había vuelto y que era mi papá. Los policías que se habían quedado cerca por si acaso llegaron súper rápido y en ese momento mi papá se escapó, pero lo atraparon a unas cuantas calles de distancia. Cuando la policía entró a la casa a investigar, bajaron al sótano y lo encontraron ahí. Andrew estaba atado, igual que el novio de Casey en Scream. Estaba golpeado y amordazado. Lo llevaron a un hospital y por suerte todas sus heridas eran superficiales. Después de detener a mi papá, descubrieron que estaba involucrado en múltiples secuestros y personas desaparecidas. Poco después comenzaron a aparecer cuerpos y condenaron a mi papá. Con el tiempo me enteré que nunca tuvo la intención de matarme. Hizo todo esto solo para tener la oportunidad de secuestrar y culpar a Andrew. Hoy seguimos siendo mejores amigos y cuando la gente me dice que me aleje de él, los ignoro. Pocas personas saben lo que pasamos ese día. Pero les voy a decir una cosa. Ese fue el último día que tanto él como yo entramos a Facebook. Antes que la tecnología y las redes sociales se convirtieran en una parte tan importante de nuestra vida, hacer amigos no era tan fácil como ahora. A la mayoría de las mujeres hermosas que veía en un día, nunca las volví a ver. Principalmente porque no tenía las agallas para acercarme a ellas y conocerlas. Y la verdad, yo socialmente era una persona muy torpe y tenía que recurrir a otros medios para conocer gente. Pero entonces de repente apareció Facebook, una app donde las personas podían hacer amigos y descubrir casi todo lo que querían saber sobre alguien más, todo con una simple solicitud de amistad. Pero no fue lo que pensé que sería, ya que mi experiencia con Facebook cambió mi vida por completo. Me llamo Timothy Hansen y era el 2007. Facebook se había lanzado apenas 3 años antes y estaba en pleno apogeo en 2006, cuando la gente comenzó a preferirlo por encima de MySpace. Estaba escéptico sobre si unirme o no, ya que no era muy fan de compartir mi información en línea. Pero al final accedí y me hice una cuenta. Si mal no recuerdo, mis primeras sugerencias de amigos fueron todas personas de Nueva York y pasé un tiempo viendo sus perfiles, pensando si debía mandarles solicitud. Y luego la vi. Annabelle Tate. Era una mujer hermosa, pero lo que más me intrigó de ella fue su perfil. Estaba lleno de fotos de ella y de sus amigos en fiestas, vacaciones y en general viviendo su mejor vida. Pasé un rato pensando en qué hacer antes de mandarle solicitud de amistad. Se la mandé y me aceptó en menos de 2 horas y después me mandó un mensaje. Hola, soy Annabelle. La conversación fluyó a partir de ahí, ya que era una persona muy tranquila, aunque ahora que lo pienso, creo que era solo la comodidad de estar detrás de una pantalla. Hablamos más o menos una semana, principalmente sobre mí, ya que me hacía muchas preguntas de mi pasado y de mi vida en general. En algún momento le dije que nos conociéramos en persona. ¿Quieres que nos veamos alguna vez? Me respondió. ¿Sí? ¿Dónde quieres que sea? Podríamos ir a cenar mañana en la noche. No voy a estar en la ciudad, pero regreso mañana. ¿Qué dices pasado mañana? Sí, claro. Llegué al restaurante donde habíamos quedado. Ella aún no llegaba, así que le mandé un mensaje para preguntarle si todo estaba bien.
¿Estás bien? Ya voy en camino, se me hizo tarde. Esperé unos 10 minutos y luego la vi. Lo primero que noté fue que Annabel estaba mucho más delgada de lo que parecía en su perfil. También tenía bolsas debajo de los ojos que había intentado ocultar con maquillaje. Se acercó, se sentó en la mesa frente a mí, sonrió y dijo: Hola. Le devolví la sonrisa y respondí: «Te ves cansada, ¿estás segura de que estás bien?». Se rió mientras tomaba el menú y llamaba al mesero. Era tan relajada y fácil de tratar como por mensaje. Hablamos de muchas cosas esa noche, pero durante la mayor parte de la velada no pude evitar sentir algo raro con ella. Le dije: «Oye, ¿estás segura de que estás bien? Si no tienes ánimos para estar aquí, si quieres te llevo a tu casa o vamos a la mía». Se tomó un momento para ver su comida antes de levantar la vista y responder: Creo que me gusta la idea de ir a tu casa. Pedimos la cuenta y nos fuimos. Seguimos hablando mientras caminábamos a mi departamento. Entramos y le dije que se pusiera cómoda mientras le hacía una bebida. Le hice un gin tonic y cuando volví a la sala, estaba de pie jugando con sus pulgares como si estuviera nerviosa. Sé que me dijiste que no tienes nada, pero ¿estás segura de que te sientes bien? Asintió con la cabeza y me respondió: Pues mira, Tim, eres alguien muy agradable, pero si vamos a seguir con esto, sea lo que sea, hay algo que tienes que saber. Me acerqué mientras intentaba adivinar qué era lo que estaba a punto de decir. Seguro ya te diste cuenta de que me veo algo diferente a mi perfil. Bueno, eso es porque hace mucho tiempo que no estoy activa en esa cuenta. Y la razón por la que no he estado muy activa en esa cuenta es porque he estado muy enferma. Y mi vida ha sido una mierda estos meses. La verdad no sé cuánto tiempo me queda o si tan siquiera me queda algo de tiempo. Estaba llorando, pero lo único que pensaba era en cómo en su perfil pintaba una imagen completamente falsa de lo que era. Y empezó a decir: Mi familia siempre me dice que no me rinda, que no es el fin y que siga con mi vida, y por eso acepté tu solicitud. No quiero que te hagas falsas esperanzas. Siguió llorando y la abracé. Estaba tan cerca de mí, se sentía tan bien y olía tan bien, tan bien. Está bien, Annabel, le dije antes de poner mi mano en su mejilla. Una estúpida enfermedad no se va a llevar a alguien tan hermosa como tú de este mundo. No, eso no sería justo. Su expresión cambió mientras intentaba soltarse, pero la apreté más fuerte y le dije: la verdad nunca pensé que sería tan fácil conseguir a una mujer tan hermosa como tú a solas en mi casa. Por lo general es difícil tener que seguirlas o simplemente elegir a una de la que no sé nada y tenerlas llorando y gritando todo el tiempo. Nunca voy a olvidar la sensación que tuve al ver esa expresión de revelación en su cara mientras yo le decía eso. La preocupación y el miedo no se parecían a nada que hubiera visto antes. Intentó golpearme, pero no sirvió de nada, ya que yo la arrastré y la inmovilicé en el sofá. Y fue entonces cuando empezó a gritar. La agarré de la garganta y presioné fuerte. Deja de gritar, Annabel. No pasa nada. Ya no tendrás que preocuparte por cuánto tiempo te queda. Su forcejeo continuó, pero no por mucho. Hice lo que quise con ella mientras se desmayaba y moría. Y eso pasó, oficial. Annabel fue mi primera experiencia usando Facebook. Y le juro que fue una muy buena experiencia. Estás enfermo, Timothy. Y de mi cuenta corre que pases el resto de tus días aquí encerrado. Diga lo que quiera, oficial, pero si me lo pregunta, no hice nada malo. Lo único que hice fue pedirle a su amiga que fuera mi amiga y aceptó. Yo nada más quería unas amiguitas. Violaste y mataste a 19 mujeres usando Facebook y sabe Dios a cuántas antes de eso. ¿Y dices que lo único que querías eran amigas? Bueno, ya no tendrás que preocuparte por eso. Pronto descubrirás lo que les pasa a los de tu tipo en prisión. Estoy seguro de que a muchos les gustaría ser tus amigos. Eso espero. Las personas como tú no merecen ninguna compasión. Bueno, si eso es cierto, oficial, supongo que es bueno que haya descubierto Facebook. ¿Ustedes también han tenido una experiencia turbia en Facebook? Déjenla en los comentarios.
Oigan, muchísimas gracias por seguir al pendiente de todos los videos. En especial en este video quiero darle un agradecimiento enorme a mi amiga, actriz de doblaje también, Samantha Figueroa, que fue la voz de Marta y de Annabelle en la última historia. Espero que les haya gustado su trabajo, vayan a seguirla, sus redes van a estar acá abajo. Por favor suscríbanse, activen la campanita, ya superamos la barrera de los 100,000. Les mando un abrazo y píquenle en la campanita, únanse a mi Patreon, síganme en mi podcast Arándano 13, en mis redes sociales, Arándano 13, Facebook, TikTok, Instagram. Y vamos a pasar a la sección que más les gusta, los saludos. Vamos con la cocina de Xandra65. Me he suscrito porque mi hija es súper fan de tu canal, le encanta ver tus videos. Saludos a Harley, un abrazote. Alejandro, hola, me gustan mucho tus videos. Saludos, Alejandro, te mando un abrazote. Benny35, Arándano, mándame un saludo. Y a mi mamá también. Saludos a la mamá de Benny y a Benny. Yahondi, doña Yahondi. Eso no lo puedo decir. Hola, Arándano, espero que en el siguiente video me saludes. ¿Te gustan los gatos? No. Denis, hola Eduardo, soy un gran fan de tu canal y me encanta cómo narras. Te mando un saludo, Denis, un abrazote y muchas gracias por estar pendiente. Lucía Chang, descubrí tu canal en el trabajo y desde el principio me enganchó. Saludos hasta Portal Esperanza, Perú. Oigan, muchísimas gracias, les mando un abrazo, espero que les haya gustado el tema, sigan poniendo qué temas quieren ver, suscríbanse, vayan a mi Patreon, a los patrocinadores que ahorita son varios miembros del canal, pero el único que estaba suscrito al miembro Arandanitos solo es una persona, te mando un saludo. Y pues bueno, los invito a mi Patreon, a unirse a los miembros para que tengan acceso a las encuestas para saber para que ustedes elijan el siguiente video. Y pues bueno, soy Eduardo Aranda, nos vemos en el siguiente. Bye.